Y bingo, tenemos una pieza original del Liverpool 2015. La pongo a un lado para ver si hay algo más. Nos dirigimos como siempre al sur de la isla de Tenerife, esperando tener suerte el día de hoy. Bueno, llegamos un poquito más temprano que de costumbre. Hace frío para variar. Espero que no me vuelva a pasar lo mismo de la vez anterior. ¿La tienes todavía? ¿Cuánto la vendiste? Vale, gracias, muy amable. Espero que consigamos unas muy buenas piezas y que la cacería sea exitosa para todos. Hoy venimos con un objetivo diferente, que es buscar regalos para el amigo invisible o el amigo secreto, no sé cómo le dirán en tu país. Vamos a ver si tenemos un poquito de suerte. Como siempre, al entrar, el gel antibacterial. Y para sorpresa de todos, no había mucha gente en el rastro. Así que vamos a aprovechar bien de revisar todos los racks con detenimiento y ligar que aparezca alguna prenda. Esta chaqueta es una chaqueta Meiba, la misma marca o fabricante que durante los 80s vistió al FC Barcelona, entre otros, pero no está en muy buen estado. Sigamos. A mi izquierda veo que todavía se encuentra aquí la camiseta del Barcelona de la cacería anterior. Era copia, así que seguí adelante. En el piso veo lo que parece una camiseta del Real Madrid, y en efecto lo es, pero es de niño y copia. Veamos si aparece alguna cosa interesante en este rack. Vamos a la parte donde parece ser deportiva. No, nada. La vista se me va con lo que parecen unas camisetas del Manchester United. Me acerco. La del Manchester es copia, pero esta del Real Madrid es original. De niños, muy chiquitita. De momento la dejaré aquí. Otra camiseta de algodón. Esta es original también de niños, muy chiquita. No me interesa por ahora. Como te dije, vengo también buscando un regalo para mi amigo invisible. Los shorts o bermudas siempre son una buena opción, sobre todo si se encuentran en buen estado. Estos me agradan, son Nike original, pero muy chicos para la persona a la que le voy a regalar, así que los dejaré. Veamos si aparece algo más. Una chaqueta, niños. Este maillot de ciclismo me gusta. Puede ser una opción. Continuemos. La vista se me va con el bolso, que está sobre el capó del coche. ¿Lo ves? Es una maleta o bolso del FC Barcelona. Es mercancía oficial. Me piden 25 euros. Uf, un precio un poco alto para estar en un mercadillo. En el último pasillo de la primera vuelta, mi vista se va con lo que parece una camiseta. ¿La ves tú? Afina el ojo. Justo al lado del disfraz de Pikachu. Veamos. En efecto, una camiseta del FC Barcelona. Es de adolescente, talla M, pero por 2 euros está genial. Primera. George me muestra lo que parece un bol con forma de balón. Puede ser interesante. Recuerda siempre usar el antibacterial. Estas dos gorras también pueden ser un buen obsequio para el amigo invisible de Ford. Parece de los 90s. Veamos si hay algo más. No, nada. Los pantaloncillos de Italia, de niño. Es temprano. Recuerden este puesto que están recién colocando. Os aseguro que valdrá la pena. Los gintoneros. Seguramente sea un club de aficionados. Me gusta coleccionar camisetas de algodón, de los 90s u 80s. Esta me llama la atención, pero de momento la dejaré aquí. Recuerda que tengo un presupuesto máximo y no me lo quiero gastar en las primeras vueltas. Otra camiseta de algodón, de ET. Es muy moderna, no es lo que busco.
Algo verde llamó mi atención. ¿Logras encontrar las camisetas o la camiseta? Tengo que pasar con mucho cuidado porque esto está lleno de cosas y no quiero romper nada. Saco de dormir, unos televisores y veamos de qué equipo se trata. Es un club local, el Igara. Está en mal estado, pero esto me llama mucho la atención. Y bingo, tenemos una pieza original del Liverpool 2015. La pongo a un lado para ver si hay algo más. No. Hay otra cosa en el piso, unos pantaloncillos, no. Y esto otro es una chaqueta, parece del mismo club anterior. Hola. Me agrada. Me agrada, pero escucho unos gritos. ¿Esto no es tuyo? ¿Perdona? ¿Esto es tuyo? Ah, no está el señor. Vale, pues resulta que el vendedor de este puesto no se encuentra. Reviso que es original y decido esconderla, por si más tarde aparece el vendedor y podemos comprársela. Sigamos. Me llamó la atención lo que parece uno de estos stadiums que vienen en piezas. Está bonito. En este puesto, abajo, veo algo que me parece curioso. Y se trata como una especie de G.I. Joes de los 80s o algo así. Para mis amigos jugueteros, ¿reconoce si estos son originales? La verdad, yo no lo sé. Decido dejarlos y en la siguiente vuelta ya no estaban. Así que probablemente lo eran. ¿Tú qué piensas? En este puesto anteriormente he encontrado algunas cositas. Es muy barato, 50 céntimos me piden. Reviso por si acaso, pero no. Hoy aquí no hay nada. Sigo buscando el obsequio. Esto parecía una jarra de época, pero no lo es. Es china y no tiene mayor valor coleccionable, así que la dejo. Hola. Poco más adelante me encuentro con este jersey de la NFL, Dallas Clark, de los Indianapolis Colts. No tiene mayor valor comercial o de reventa y se encuentra en mal estado, así que decido dejarlo. Unos puestos más adelante veo algo que parece una camiseta de fútbol. Veamos. Toffoli, leo detrás, ASICS. Realmente en ese momento no tenía la menor idea. Me gustó, simplemente. ¿Qué pides? Me pedían 2 euros, así que decidí llevarla. Tenemos ya 2 piezas. Averiguando un poco más sobre ella, vi que se trata de un club aficionado. Pero bueno, a veces hay que arriesgar. Este chubasquero o impermeable, Cape Horn, me gustó, aunque estaba en mal estado. Vale. Estas gorras también antiguas están muy chulas. Vale, muchas gracias. En este puesto han colocado ropa y esta parece una camiseta de algodón antigua de los 90s. Adidas Equipment. Me gusta. La talla M. Está en buenas condiciones para tener más de 30 años. Me piden 1 euro, me parece justo. Vale, por Se 1 eurito tiene. sí me arriesgo. Muchas gracias. Llevamos 3 piezas. No hace falta, muy amable. ¿Qué opinas tú? Por cierto, si te gustan las cacerías, puedes apoyar con un fuerte like. Continuemos. En este puesto fue donde perdí, en la cacería anterior, la camiseta del Barcelona. Vuelvo a ver si encuentro algo. Me topo con estos bañadores. Hace poco compré unos iguales. Son Champion, son originales. Me gustan, pero no los llevaré. ¿Así? El chico me dice que siga buscando, que hay camisetas deportivas, pero no las hallo. Había seguramente. Nada de lo que aquí se encuentra es lo que estoy buscando. Sí. Así que continuemos. Camisetas deportivas, reviso a ver si hay suerte. No. ¿Recuerdan el puesto que les dije? Ya han colocado algunas y miren lo que tenemos por aquí. Camisetas deportivas. Mi vista se va con las que están al final. ¿La reconoces? Ya me he acercado. Creo que le hemos dado al gordo.
Miren lo que tenemos por aquí. Una camiseta del 97 capa del Fútbol Club Barcelona. En la parte trasera veo que tiene el dorsal de Rivaldo y está sublimado, lo que me indica que es una camiseta de versión jugador. Vaya joya. Justo al lado me encuentro con una del año 2002, es Youth XL. Y justo al lado una camiseta oficial del año centenario, fabricada por Corner. Veo si hay alguna más que no haya visto por encima. No, nada de lo que está aquí me interesa. ¿Y cuál es la diferencia entre versión jugador y versión fanático? Muy fácil, te la explico. Capa en las versiones de jugador sublimaba o imprimía dentro de la tela el parche de la liga en la manga derecha y en la parte trasera encontramos el dorsal impreso dentro de la tela, lo que nos demuestra que esta es una camiseta versión jugador o preparada para haber sido utilizada. La talla coincide, pero no necesariamente es una camiseta utilizada en juego por el astro Rivaldo. Me piden 2 euros por pieza. ¿Qué tiene, mi señora? Voy a llevar 3. Llevamos 6 en total. Muy amable. Esta sin duda es el hallazgo de la cacería. Continuemos a ver qué más nos depara el día. Muy amable. Volvemos a pasar por donde estaban las camisetas de niño. Aquí reviso la del Manchester United. En efecto, es una réplica de no muy buena calidad. George ve si hay algo más. No. El calor comenzaba a apretar. Y aún no conseguía el regalo para mi amigo secreto. Esta es una jarra original. Oh, alemana, perfecta. Y está llena de huecos. ¿Por qué? ¿Quién le hace eso? Bueno, continuemos. Jarras también. De bares, nuevas, en su caja. Puede ser interesante, pero de momento veamos si aparece algo mejor. Como por ejemplo esto. Lástima que no estaba a la otra parte. Charrasca se llama. En el siguiente puesto encontré algo que me pareció muy curioso. Unas sandalias de los 80s o 90s Diadora. Aún me pregunto por qué no me las llevé. Las dejé ahí para volver por ellas. Te adelanto que no volví. ¿Quién de ustedes es de los 80s o 90s y utilizó el zip de iOmega? Tenía 100 megas de capacidad. Vaya, vaya. Y parece que por fin encontramos el regalo para el amigo invisible. Unos shorts Rusty de los 2000. Están impecables. Me piden 2 euros. Se vienen. Tenemos el regalo. 2 euros. Voy a llevar uno solo. Sí, ¿no? 3 euros. Perfecto. Gracias. Siempre estoy atento por si aparece alguna curiosidad. Como estos binoculares. Parecen estar en buenas condiciones. Veamos si funcionan. Mejor dejarlos quietos. La marca de estos binoculares es de calidad y suelen tener precios que oscilan los $50. Me pedían 25, mejor dejarlos. Decido que es tiempo de volver por la camiseta del Liverpool. Ojalá esté el vendedor. De momento no lo encuentro. Pero igual, la busco, sigue allí, escondida donde la dejé. Reviso que es original. No está en muy buenas condiciones. Vamos a ver qué me piden por ella. Me acerco hasta los vendedores. Hola. Les pregunto por el precio. ¿Qué precio? A la distancia me dicen que 1 euro. Bingo. Gracias. Tenemos una 8ª pieza. Hola, para mí también. Yo quiero uno y una Coca-Cola, por favor. Y un premio siempre merecido, un bocadillo y una Coca-Cola. Bueno, ya vamos saliendo del mercadillo. Aparecieron poquitas piezas, pero todas muy selectas, sobre todo la de Rivaldo. Espectacular. Alguna otra piecita pequeña, una del Liverpool de arquero también de niño, pero muy chulo el día, la pasamos bien. Algo de frío en la mañana, ahora ya bastante calor. Ahora les comparto lo que encontramos. Chao. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias. Aquí te dejo otra cacería. ¿Me acompañas? Suscríbete. Bye.